Buenos días. Os agradezco a todos la participación en esta cuarta y última sesión de la parte formativa del programa de internacionalización con inteligencia artificial. Como decía, esta es la cuarta y última sesión de la parte formativa. De ahora en adelante comenzaría la parte de consultoría estratégica personalizada, para la que vamos a enviar de nuevo una inscripción, puesto que habría que determinar cuáles son las empresas que pueden tener acceso a esta parte. No sabemos si van a poder ser todas, el programa tiene un presupuesto y habrá un listado de las personas que pueden acceder. Así que cuando os mande la documentación y la grabación de esta sesión, habrá también un link en el que debéis dejar vuestros datos y responder algunas preguntas para ver si podemos pasar a la siguiente fase de consultoría personalizada. Así que nada más. Voy a dar paso a Lucía y a Valeria para que sigan contándonos todas las cosas interesantes sobre inteligencia artificial que están contándonos a lo largo de estas semanas. Así que nada, muchas gracias y es vuestro turno, chicas. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Em, Teresa. bueno, vale, ¿te parece si antes de empezar queremos retomar un poquitito como solemos hacer cada sesión? Empezar con un poco con lo último que hemos visto en la anterior, ¿no? Y en este caso tiene que ver con volver a compartirles eh, un poco la tarea, la guía práctica que les dejamos la sesión pasada, que tiene que ver cómo, digamos, en la sesión pasada vimos cómo armar una propuesta de valor, ¿no? Cómo rearmar la propuesta de valor a la hora de ir a abordar un nuevo mercado. Y entonces, bueno, queríamos ver si lo habían podido hacer, si habían tenido alguna consulta al respecto, que desde ya nos pueden escribir. El objetivo era, digamos, si tienes un negocio B2B, bueno, poder crear con ChatGPT una secuencia automatizada de 3 correos. Les habíamos dado y les enviamos en la presentación el prompt y un poco los ejemplos de cómo hacerlo. Y les pedíamos de utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial para crear algún contenido audiovisual que acompañe esos correos, ¿no? Entonces empezar a poner manos en la masa en esto de las herramientas de inteligencia artificial, pero bien enfocados en la estrategia de internacionalización. Y por el otro lado, para aquellos que tuviesen un negocio B2C, digamos, a que le vendan a consumidores finales, les proponíamos, bueno, usar herramientas de inteligencia artificial para creación también de algún contenido audiovisual para hacer un posteo de Instagram o, bueno, podría ser otra red, ¿no? Digamos, algo que les permitiera compartir información digamos, de quiénes son, cuál es su negocio o, bueno, lo que quisieran mostrar y usar con ChatGPT digamos, esta herramienta para generar el copy que acompañe ese contenido en la red, ¿no? Entonces, bueno, lo volvemos a incluir aquí porque a la hora de ir, digamos, a hacer las consultorías, todo el trabajo que puedan haber hecho va a ser mejor aprovechado, ¿no? Entonces, si pueden ir adelantando estas prácticas, mucho mejor porque vamos a llegar a esas horas de consultoría como más preparados eh, y le vamos a sacar mayor provecho. Vale, todo tuyo. Bueno, todo mío. Quiero retomar esto que decía Lucía, ¿no? La importancia de ir siguiendo paso a paso cada uno de estos webinarios, porque si lo agarramos todos juntos sobre el final, a veces parece que vuelven a abrumarnos, ¿no? Todo esto de cuántas herramientas, vuelvo a estar como fuera eh, de la digitalización o del uso de la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestro día a día. Así que voy a hacer un hincapié nuevamente, insistimos en que intenten hacer el paso a paso. Hoy vamos a volver a ver nuevas herramientas, ¿sí? Y acá es un poco el resumen, ¿no? Cómo veníamos, cómo fuimos trabajando a lo largo de estas 4 sesiones, donde en un primer momento pensamos en un mercado objetivo, cómo cuantificarlo, cómo valorarlo, cómo entender si ese mercado objetivo es hacia donde quiero ir o no quiero ir, y aún queriendo ir,
si tiene sentido o no, si se justifica ir a ese mercado o no, objetivo, y vimos muchas herramientas de inteligencia artificial y de automatización que nos ayudaban a entender esto. Después pasamos por la propuesta de valor, en donde, como decía Lucía recién, hablamos de qué contenido generar, cómo facilitarnos la vida generando contenido rápido para poder estar en redes. Decimos apalancarnos en todo lo que es la digitalización y en estas herramientas es súper importante. Y una vez que tuvimos el mercado objetivo definido, donde tuvimos el armado de una propuesta de valor con contenido de valor y adaptada a este nuevo mercado, ¿sí? Donde queremos desembarcar en esta internacionalización, hoy vamos a ver y hablar de la entrada al mercado. ¿Cómo hacemos, ¿sí? O qué herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar para tener una entrada al mercado y un seguimiento de leads o de oportunidades en este nuevo mercado que nos acompañen en todo este proceso, ¿sí? Acá les mencionamos algunas, ¿sí? de las herramientas que vamos a estar viendo hoy, en donde pusimos algunos nombres. Hay un montón de otras, como siempre decimos, pero para no abrumar con mucha información, acá les dejamos algunos nombres que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy, que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo es nuestra entrada al mercado y cómo es nuestro seguimiento de oportunidades y de leads, ¿sí? Las sesiones anteriores preguntaban cómo se hace esa estrategia, esa secuencia. Bueno, acá está. Es una de todas estas herramientas, muchas de estas herramientas nos ayudan a generar secuencias o campañas que no tengan que ver con nuestro tiempo, sino poner nosotros ese extra en contactar los leads que creemos que sí pueden estar interesados en lo que hacemos, ¿sí? Bueno, entonces, antes de hablar de las herramientas en sí, que por supuesto vamos a darle mucho lugar hoy, siempre nos gusta preguntarnos, antes de entrar al mercado, ¿cómo nos preparamos, ¿no? Para entrar al mercado? Y nos gusta la frase de, si vamos a invitar gente a casa, lo importante que es tener la casa en orden, ¿no? Empezar a pensar cómo está nuestro posicionamiento de marca para dar esta entrada al nuevo mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un posicionamiento de marca? Bueno, es la presencia digital que tenemos de la empresa, ¿sí? Que nos valida como autoridad. Esto es súper importante. Cuando nosotros entramos en un mercado nuevo, en donde quizás tenemos algún contacto y alguna referencia, en principio, la mayoría es todo nuevo. No nos conocen, nos tenemos que dar a conocer. Entonces es súper importante entender cómo hacemos para validar la autoridad, que sabemos lo que hacemos, que conocemos nuestro producto, nuestro servicio, a este nuevo mercado que vamos, para volvernos referentes para ellos y para, de esta manera, ir generando esta atracción de leads y oportunidades en nuestro negocio, en este nuevo mercado, ¿sí? Entonces, tenemos distintas formas, ¿sí? O herramientas para validar nuestra autoridad, ¿sí? Y convertirnos en referentes. Una de ellas, por supuesto, es la página web, que toda la sesión anterior estuvimos hablando de cómo generar contenido para esto, ¿no? O sea, cómo volvernos autoridad o referentes generando contenido que van a estar presentes en nuestras redes sociales, que por supuesto que sea profesional y adaptada al nuevo mercado que estamos yendo. Las redes sociales que estén activas, que sean coherentes entre sí, dependiendo el modelo de negocio o el que tengamos, es importante entender qué red social es más importante para mí, o voy a traer al cliente o al perfil de consumidor que creo que es el adecuado en este nuevo mercado. Como siempre decimos, aliarnos a estas herramientas digitales, ¿sí? Para dar este posicionamiento y gestión, cómo me posiciono, cómo genero contenido, incluso cómo investigo qué red me conviene y no me conviene, cómo hago para generar un blog dentro de mi página web, como hablábamos la sesión anterior. Todo esto es súper importante, validarlo y revisarlo antes de entrar a cualquier mercado, ¿sí? Bueno, y por supuesto una imagen corporativa que esté alineada a todo lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo referencia como autoridad, ¿sí? Entonces, el primer punto que mencionábamos era una página web, ¿no? Y acá volvemos a la sesión anterior. La página web,
nosotros tenemos distintas herramientas digitales que nos van a permitir que esta página web esté adaptada al mercado en el que quiero ir. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer que sea multilingüe, que por lo menos sí o sí esté en inglés, si queremos ir a un mercado de habla inglesa. Y tenemos, por ejemplo, herramientas como igual las vez pasada, como ChatGPT, que no necesitamos un traductor. Por supuesto que genial si lo hacemos, pero que en pocos minutos podemos tener nuestra página en el idioma que queramos. Un diseño adaptable, ¿sí? No solamente a un ordenador, sino también adaptable hoy que usamos tanto y lo vemos tanto en el móvil, cuando vamos en el metro, entramos o viajamos o lo que fuese, que esté en formato tablet, en formato móvil, en web, buscar diseños adaptables, que tenga una visual atractiva, y acá hablamos de vuelta de Canva, la herramienta que veíamos la semana pasada, en donde solamente escribiendo un prompt claro podemos tener imágenes o gráficos adaptados a nuestros productos o servicios que queremos posicionar. Dar contenido de valor, esto es súper importante, diferenciarnos la competencia. Cuando hablábamos en las primeras sesiones, ¿no? de analizar el mercado, también hablábamos de analizar la competencia, ¿no? Y cómo no solamente ver qué hace bien para tomar ideas, sino cómo diferenciarnos de ellas para agregar valor. ¿Qué estaría faltando en este mercado? ¿Qué puedo ofrecer extra, no? Y que lo diga, ¿no? En mi página web, de usar las palabras claves, ¿no? Y esto está alineado a la siguiente, ¿no? Que es tener un SEO básico. El SEO al final es esa búsqueda de palabras claves, ¿sí? Que nos ayudan a nosotros a que nos encuentren con facilidad, ¿sí? Entonces, el uso de palabras claves y el análisis del SEO de nuestras páginas web es súper importante. Y por supuesto, si podemos que nuestra página web esté integrada o a realizar integraciones como por ejemplo con un CRM o con links o landing page que nos lleven a obtener datos de la gente que queremos contactar, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, este es el primer punto, ¿no? ¿Cómo me preparo antes de entrar a un mercado? Bueno, primero la página web, la tengo preparada, cómo la tengo lista, está en el idioma que quiero que esté, qué diseño le quiero dar, qué impronta, qué valor agregado le quiero poner. O sea, revisar esa página web destinada a este nuevo destino, ¿sí? Después tenemos, por supuesto, distintas redes sociales que tienen, como decíamos, en estas sesiones, tienen que estar activas, tienen que ser nuestro medio de comunicación con muchos de nuestros posibles leads. Nosotros hablamos siempre, si tenemos un mercado, especialmente si tenemos un mercado B2B, el posicionamiento en LinkedIn es súper importante, y como nos da esta autoridad que queremos dar. Si nosotros posteamos sobre lo que queremos hacer, incluso nuestros posteos pueden estar alineados al producto o solución que quiero posicionar en el mercado, en el nuevo mercado. Es importante que vayamos publicando con cierta periodicidad, que haya 2 o 3 posteos semanales. Si hay alguien que ni postea, bueno, ponernos objetivos alcanzables, 1 por semana, 1 cada 15 días, pero empezar a hacerlo, que se vea que tenemos movimiento en redes sociales, que si nos van a ver y nos quieren conocer en este nuevo mercado, sepamos quién somos y qué valor añadido le podemos dar a ellos. Siempre hablamos en LinkedIn de que es importante tener un perfil de empresa, por supuesto, pero no descuidar nuestro perfil personal, porque al final, como siempre decimos, es importantísimo la conexión persona a persona. Sí tiene que existir, por supuesto, un perfil de empresa en donde valide como empresa todo lo que hacemos y lo que sabemos hacer. Pero es importante entender que la conexión entre personas y personas es fundamental para la obtención de oportunidades y cierre de clientes. Bueno, interactuar activamente, es una red muy relevante para todo lo que tenga que ver con B2B y esto que decíamos, sí animarse a empezar a postear. Si nos cuesta, volvamos a las herramientas anteriores. ¿Cómo genero contenido? ChatGPT, ¿sí? O sea, donde veo que empiezo a flaquear, que siento que no puedo avanzar, volvamos a apoyarnos en estas herramientas digitales que nos hacen la vida más fácil, ¿sí? Acá les queríamos mostrar un ejemplo de cómo impacta. Ahora vamos a ver estas estrategias de entrada al mercado. Esto que ven acá son resultados de campañas que hicimos a través reales de nosotras,
que hicimos a través de Lemlist, una de las aplicaciones que vamos a ver hoy, en donde armamos secuencias, en donde contactamos tanto por mail como por LinkedIn. Y si ven, estas son las respuestas que tuvimos, porque en estas aplicaciones podemos ver los resultados en tiempo real. Y como ven, la diferencia entre un perfil sin trabajar, o sea, sin postear, sin dar un posicionamiento, sin contar quién somos, una foto actualizada de perfil, bueno, un perfil sin actualizar tuvo una aceptación, ¿no?, de invitaciones de un 30%, mientras que un perfil trabajado durante más o menos 3 o 4 meses, donde fuimos validando esta autoridad que queríamos dar, subió a un 76%, ¿sí? En donde las respuestas se cuatriplicaron, en donde los interesados en nuestras campañas o productos que íbamos mostrando también fueron muchísimo mayores, se triplicaron en este caso. Entonces, sí los invitamos que si vamos a hacer esta entrada al mercado de esta manera digital, nos ocupemos de preparar la casa, ¿sí? De dar este espacio y este lugar a entender a quién vamos y qué tenemos para ofrecerles y mostrarlo en redes, ¿sí? Siempre hablamos de LinkedIn porque es una de las redes sociales más importantes a nivel laboral, pero por supuesto que existen un montón de otras redes sociales que son súper importantes, sobre todo si tenemos negocios B2C, en donde quizás LinkedIn va más direccionado a un B2B, pero todo lo que tiene que ver con Instagram, con TikTok, en YouTube, incluso Twitter, atrae mucho todos los que son perfiles B2C, ¿no? Entonces, es clave tenerlos desarrollados, hacer posteos, lo mismo que decíamos para LinkedIn, ¿no? Reforzar la credibilidad, buscar perfiles, tener en la red nuestra perfiles que nos puedan interesar como posibles oportunidades o clientes, y generar contenido, ¿no? Que pueda, incluso si lo posteo en LinkedIn, ¿no? Esto vuelvo a lo mismo. No trabarnos de decir, bueno, tengo que generar contenido para todas estas redes. Hay muchos contenidos que los puedo ir adaptando, decir lo mismo, pero de distintas maneras, dependiendo a quién se lo quiero decir, ¿no? Si voy a ir por Instagram, si voy a ir por TikTok. Instagram generalmente lo recomendamos cuando queremos probar un producto o eventos, o siempre decimos que cuando incluso salimos o selfies o hacemos videos de donde estamos, atrae muchísimos perfiles. Estas interacciones con la gente son súper importantes, porque después, bueno, están los algoritmos detrás que nos permiten aparecer antes en los perfiles, ¿no? De la gente que nos interesa. Bueno, y también existe, deben conocerlos, ¿no? Pero TikTok, YouTube, Twitter, no olvidarnos de trabajar estos perfiles y estas redes, pero no trabarnos e intentar hacerlo todo junto. Seleccionemos las que creamos que son las más importantes para nuestro negocio y empecemos por una u otra, dependiendo lo que creemos que puede validar nuestra autoridad, ¿no? Para entrar al mercado. Y sí es súper importante que si vamos a elegir varias, ¿no?, de estas redes, o incluso entre las redes sociales, nuestra página web, la importancia de ser consistentes, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, a posicionar en nuestra bodega, queremos posicionar un nuevo vino o el vino X que queramos mostrar, bueno, ser consistentes en la comunicación en las distintas redes sociales, para no marear lo que se dice, ¿no?, a la oportunidad que tenemos del otro lado. Entonces, si vamos a hablar en LinkedIn de algo, sí es interesante tenerlo parecido en Instagram, los colores de marca, el tono de la comunicación que queremos dar, ¿no?, que sea uniforme. Y además esto nos ayuda a que cuando un logo de nuestra empresa, bueno, el reconocimiento de marca, ¿no?, y establecer cierta confianza y profesionalidad, con profesionalismo con las posibles leads que queramos atacar, ¿sí? Y sin dudarlo, y lo hemos probado con nuestras propias campañas y con muchos de nuestros clientes, tener una web con un blog desarrollado, tener redes sociales activas, generar webinarios, muchas aplicaciones son interesantes y mejoran el rendimiento de nuestras campañas para la entrada al mercado.
Lo mismo que le mostrábamos con LinkedIn, un perfil trabajado sin trabajar, es exactamente igual con redes. Y la importancia de que esté todo consistente entre una y la otra. Así que, bueno, los animamos a que muevan las redes, si ya lo hacen, que se apalanquen estas redes sociales, en nuestras herramientas digitales para generar información y de calidad que le pueda generar al cliente interés, ¿no? Por lo que presentamos, mostrar nuestro diferencial. Bueno, en el webinario anterior vimos cuáles eran las herramientas, ¿no? Para generar este contenido audiovisual que Vale menciona para mover las redes, ¿no? Hemos visto herramientas para generar vídeos, hemos visto herramientas para generar imágenes, para generar copies de posteos, ¿no? Como Taplio, Lumen 5, Heigen, bueno, esas herramientas no las mencionamos hoy porque ya las vimos la sesión pasada. Pero bueno, ahora vamos a ver otras herramientas que nos ayudan en este viaje con el cliente. Y antes de avanzar, queríamos traer este concepto que es súper importante, ¿no? Porque a veces podemos integrar muchas herramientas digitales, pero si nuestro proceso de ventas no está bien estructurado y bien definido, es probable que todo ese esfuerzo que estamos generando en vender y en digitalizar, digamos, no lleve los resultados que queremos, ¿no? Entonces, como bien decía Vale, primero tenemos que preparar la casa, ¿no? Si van a venir, si vamos a traer personas, tenemos que tener un perfil atractivo, referente. Y además tenemos que preparar nuestro proceso de ventas. Y para preparar nuestro proceso de ventas, para luego elegir las herramientas de inteligencia artificial, tenemos que entender cómo funciona el cliente, ¿no? Entonces tenemos que entender que el cliente realiza un viaje en su proceso de compra. Y nosotros tenemos que acompañar al cliente y generar contenido para cada etapa de ese proceso de compra del cliente, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a veces, digamos, los clientes nos dicen, bueno, quiero internacionalizarme y quieren buscar resultados rápidos. Y el tema está en que yo quiera vender no significa que el cliente esté preparado para comprar, ¿ok? Entonces hay que entender eso para generar, como decía antes, el contenido necesario. Entonces, el cliente recorre, digamos, este proceso, ¿no? Empieza por una etapa de conciencia en donde se da cuenta que necesita algo. Porque anteriormente no sabía, probablemente que, digamos, seguramente tendría algún desafío y no sabía que necesitaba algo para resolver ese desafío. En la etapa de conciencia, el cliente ya está ahí. Ya sabe que tiene un desafío, ya sabe que algo lo está trabando en función a un resultado que quiere y que necesita resolver eso. ¿Bien? Luego pasa por una etapa de consideración, es decir, ok, entiendo que necesito resolver este problema y empiezo a ver qué opciones hay en el mercado, qué alternativas tengo para solucionar, porque probablemente no sea una única la respuesta. Entonces empiezo a hacer esta evaluación de las distintas posibilidades. Y luego pasa la etapa de decisión, como ya todos sabemos que esta es la parte más bonita de las ventas, donde digamos, se lleva a la acción y al final del día tenemos un cierre de ventas. Y después tenemos la etapa como de mantenimiento, ¿no? En donde, bueno, el cliente si está feliz nos recomienda y si no está feliz, o sea, sucede algo que, bueno, no es tan positivo. Entonces, entendiendo este recorrido del cliente, nosotros tenemos que pensar que vamos a tener que generar contenido, tanto como decía Vale, en nuestra web, como en nuestras redes, como en nuestro correo, dependiendo de la etapa del cliente, ¿ok? Si yo conozco, tengo esta posibilidad, digamos, si tuviera la bola de cristal y puedo ver cada cliente en qué situación está, podría darle lo que necesita. Si sé que recién se está dando cuenta que tiene ese desafío, voy a empezar a contarle los beneficios que tiene mi solución o mi producto para resolver ese problema, o a veces no es resolver un problema, sino es satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, si logro posicionar, digamos, desde el lado de los beneficios y hacer ver a la persona lo bien que va a estar cuando tenga mi producto o mi servicio, ahí estoy dándole justamente un poco lo que está buscando en ese momento, que no es el descuento, quizás es ver, bueno, sí, efectivamente,
va por acá, ¿no? Si seguimos con la bola de cristal y veo que la persona ya está buscando alternativas en el mercado, ¿qué voy a hacer? Voy a poder, digamos, lo ideal sería contarle aquí nuestro diferencial. ¿Por qué nuestro producto, nuestro servicio es mejor que el de la competencia, ¿no? Bueno, que mejor calidad, que mejor sabor, que, no sé, ahí un poco dependiendo de cada negocio. Entonces, es importante que todo este contenido que generemos esté bien orientado a esto. Ahora, ¿es fácil entender en qué etapa está cada uno de estos clientes? Claramente no. Por eso es que la digitalización se vuelve un aliado tan importante para nosotros, ¿sí? Cuando hago una estrategia de ventas digital, por supuesto acompañada de la tradicional, ¿no? Pero empiezo a tener la posibilidad de tener más información de estos clientes y como tengo más información y la tengo digital, puedo analizarla y con ese análisis puedo hacer acciones, ¿sí? Entonces, aquí es importante. Si yo voy a generar Aaron, no sé si habías levantado la mano, vi que la bajaste, cualquier... Sí. No, es que quería Adelante. aprovechar la ventana que Sí, habíais tenido antes entre Valeria y tú para sí. comentaros una cosa, Ah, porque estos días sí que me había instalado la extensión esta que vimos en sesiones anteriores de Sí, la bola de Pokémon, ¿no? De esta sí, que de se utiliza en sí, Maps. Instant Data Scrapper. sí. Entonces, la he estado utilizando, pero no, o sea, o no la he sabido utilizar yo del todo, o igual está fallando la aplicación porque no me daba los resultados realmente que se supone que deberían de dar. Entonces era por si en algún momento podíamos revisar ese Sí, sí, espacio Sin duda, para ver cómo sí. termina de funcionar. Vale. Si sin quieres, duda. si llegamos al final, lo podemos Sí, hacer por y si no, supuesto, nos sí. conectamos contigo Ujú. Vale, y genial. lo vemos. Porque Vale, hay algunos truquitos que contaba Vale el otro día en mm, la sesión que son importantes para que funcione y se vea la información correctamente. vale, genial. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Aaron. Por favor. Bien, entonces, si nosotros logramos obtener, digamos, utilizar herramientas para obtener información del cliente y que esto nos permita entender en qué etapa del viaje está, bueno, voy a poder generar acciones más personalizadas y probablemente tenga mayor éxito en el cierre de ventas, ¿sí? Entonces, esto es súper importante tenerlo en mente a la hora de armar una estrategia de internacionalización. ¿Cómo voy a hacer para obtener la información del cliente? Y ahí vamos. Vamos a ver qué herramientas nos permiten, ¿no? Ayudar en este proceso. Bueno, lo primero es, digamos, si estamos hablando de digitalización, una de las herramientas básicas que tendríamos que sí implementar tiene que ver con el CRM. Probablemente muchos de ustedes, digamos, por los que nos han comentado en la primera sesión y porque ya están presentes en varios mercados, tienen un CRM, pero bueno, para quienes no lo tengan, sí es importante, si vamos a internacionalizar, si vamos a ir a mercados nuevos, eh, digitalizar la información a través del CRM. La verdad que, como decíamos, ¿no? Puedo de esta manera, digamos, teniendo la información de nuestros contactos en el CRM, puedo cruzar información, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué canal ingresó este contacto? ¿En qué etapa está? En función digamos, el lugar por el cual viene hacia nosotros, hacer este análisis estratégico y de esta manera, como decía antes, generar un contenido súper personalizado con esos perfiles para lograr mejores resultados. Entonces, puedo gestionar, ¿sí? El CRM me va a permitir gestionar y diferenciarme respecto a la competencia. Entonces, si tengo mis leads y mis contactos y puedo gestionarlos, bueno, voy a poder incluso hasta programar actividades y hacer seguimientos, ¿sí? Hacer análisis de ventas y previsiones. Además, generar estas campañas que decía Valeria y utilizar ciertas automatizaciones de inteligencia artificial que suelen tener los CRMs para darle más agilidad a mi proceso de ventas, para darle más escalabilidad y al mismo tiempo ser más eficientes en el uso de nuestro tiempo, ¿sí? de ventas. Y aquí, 2 minutos para quienes no usen un CRM. La verdad que el CRM, hay muchos CRMs
que la verdad que son muy intuitivos, ¿sí? Son fáciles de utilizar. Entonces, nosotros hemos implementado con clientes desde HubSpot, por supuesto, pero hemos implementado CRMs como Holdit, CRMs como System.io, ¿sí? Hay muchas alternativas, algunas incluso hasta especializadas. Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto con un cliente de System.io, Odoo, sí, tal cual, también, muy bien. No hay una única, no hay una única solución, ¿sí? Lo que hay que entender es, digamos, analizar un poquito el CRM, entender las funcionalidades que tiene. También cuando miramos una aplicación, una herramienta de inteligencia artificial o de digitalización, lo que tenemos que entender es, bueno, si esa herramienta nos va a permitir, nos va a acompañar en nuestro crecimiento, ¿no? Que no sea, lo que tenemos que hacer es elegir una herramienta que no nos limite en el tiempo. Por lo tanto, que pueda empezar con nosotros cuando somos chicos y que nos pueda acompañar también cuando seamos o si somos grandes, ¿sí? Entonces, importante, todas funcionan, digamos, de una manera bastante similar. Al final son bases de datos relacionales, ¿sí? Cuyos, digamos, elementos principales son o los contactos, o las empresas, o los negocios. Algunas otras tienen otras variables. Pero comenzar a usar un CRM es digamos, es sencillo. En general, se puede subir, ¿sí? Hacer un upload de un Excel o de un CSV, y con eso ya empezamos a tener nuestra información digitalizada. Ahora bien, es importante que si todavía no tengo un CRM y lo voy a utilizar, y tengo Excel, tenemos que planificar bien cómo voy a usar el Excel, ¿sí? Entonces, antes de subir mi información a un CRM, tendríamos que revisar y estructurar bien la información que tenemos en el Excel. Es decir, que las columnas estén bien definidas, que esas columnas muestren la información que voy a querer ver, ¿sí? Y que voy a querer tomar de esos clientes para luego hacer el análisis. Si nosotros trasladamos desde el Excel a las herramientas digitales elementos mal estructurados o que no tiene todo lo que queremos, bueno, eso le vamos a dar escalabilidad, ¿sí? Entonces es importante prepararnos previamente para poder hacerlo, ¿sí? Así que bueno, aquellos que no estén utilizando un CRM, los invitamos a empezar a hacerlo. Muchas cuentas tienen versiones gratuitas que están, digamos, tienen bastantes funcionalidades. Y aquellos que tienen CRMs, sí los invitamos a empezar a usar esas herramientas de inteligencia artificial del CRM, o mismo a generar esos dashboards o esos reportes que nos permiten generar analítica de lo que está sucediendo, para poder potenciar y hacer acciones más personalizadas, que es al final lo que queremos. Vamos a automatizar, vamos a utilizar la inteligencia artificial no para volvernos robots, sino para justamente empezar a hacer personalización, pero en escala. Bien. Ay, vale, creo que estás en mute, ¿eh? Te veo. Ahora sí, ¿me escuchan, Sí, no? ahí está. Perfecto, perdón. Había puesto silencio porque había ruido detrás, pero ya se terminó. Acá David Lu te dice que ellos utilizan Odoo. Sí, ahí lo vi. Perfecto, sí, Es una sí. de Genial. otras de las herramientas. Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo ingresamos, ¿sí? En este nuevo mercado. Entrada al mercado. Para entrar al mercado existen dos estrategias que quizás les suenen, si no las vamos a ir hablando. Tenemos la estrategia de inbound y estrategia de outbound. Perdón que utiliza las palabras en inglés, pero se utiliza así en todos lados del mundo. Así que por eso, para que les suenen, las traemos también con ustedes, ¿no? Cuando hablamos de una estrategia de inbound, lo que decimos es que lo que buscamos es atraer al cliente, que el cliente me busque a mí, ¿sí? Y esto es un poco de todas las herramientas que hablábamos anteriormente, de cómo prepararnos para entrar al mercado. Bueno, nuestra página web, nuestros chats que podamos poner en la página web para que el cliente nos contacte con nosotros, utilización de palabras claves para cuando nos buscan en Google, que hablábamos anteriormente también, encontré la palabra y si somos una bodega de vino ecológico, poner
que esas palabras aparezcan en nuestra página web para que nos encuentren fácilmente, ¿no? El trabajo de las redes sociales. Lo que buscamos entonces a través de una estrategia de inbound es que los clientes nos busquen, los posibles clientes o las posibles oportunidades nos busquen a nosotros, ¿sí? Atraer leads calificados y cualificados. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos autoridad y somos referentes en nuestro servicio o en nuestro producto, generar que la oportunidad nos busque a nosotros, la posibilidad de cierre es mayor. ¿Por qué? Porque sí sabemos que hay cierto interés o necesidad, que sabemos que es una de las 4 cosas más importantes que tienen que suceder para que suceda la venta, ¿sí? Y en esta estrategia de inbound, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es generar confianza y autoridad y un posicionamiento a largo plazo en todas las redes o en toda la página web o en todos los webinarios, en los formularios que generemos. Hay un montón de maneras de generar de trabajar esta estrategia de inbound. Y por supuesto, como venimos diciendo siempre, hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que nos pueden acompañar en esta estrategia de inbound, ¿sí? Por otro lado, tenemos la estrategia de outbound, ¿sí? Que es lo contrario, es salir a buscar nosotros proactivamente, ¿sí? Al cliente que creemos que puede tener la necesidad de comprar el producto o servicio que nosotros estamos presentando. Entonces, existen un montón de estrategias de outbound y herramientas que acompañan estas estrategias para contactar por correo, para contactar por LinkedIn, para hacer llamados, intentar que sean lo menos fríos posibles para que el interés del cliente, ir generándole cierto interés para que cuando nosotros llamamos o nosotros los contactamos por correo o por email, les suene de qué estamos hablando. Y acá siempre decimos que para tener una estrategia de outbound exitosa, es muy importante el primer punto de toda esta internacionalización, que es la definición del mercado, ¿no? Y del perfil del cliente que creemos que nos puede comprar. ¿Quién toma esta decisión de compra, ¿no? Con nosotros. Porque si yo le voy a ir a hablar en una estrategia de outbound a alguien de administración que quizás no toma esa decisión de comprar o no mi vino, mi jamón, mis plásticos, todas las empresas que veíamos el primer día, en la primera sesión, y no toma la decisión de si tiene interés o no, bueno, si le hablamos a ellos, lograr que nos referencie con la persona que necesitamos que tome la decisión. Y si no, intentar hablarle, por supuesto, a la persona indicada, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Por supuesto, es que nosotros controlamos más, ¿no? Qué mensajes y qué timing quiero utilizar en esta estrategia de outbound. ¿Por qué? Porque en una estrategia de inbound, al final estamos esperando que nos busquen. Entonces, mientras esperamos que nos busquen a través de todo el trabajo que hacemos en redes, podemos estar activamente saliendo a buscar nosotros clientes, ¿sí? Para llegar a estos mercados seleccionados que queramos. Y acá sí nos parece importante ver, según el tipo de negocio que tenemos, ¿no? Cómo utilizar cada una de esas estrategias. Por supuesto que no es lo mismo si nosotros tenemos un negocio B2B o un negocio B2C, ¿sí? En un negocio B2B, en una estrategia de inbound, lo que buscamos es, bueno, posicionarnos como referentes, con todo lo que veíamos antes con LinkedIn, educar a nuestro cliente en qué hacemos y cómo los podemos ayudar, nuestro diferencial, volvemos a lo mismo, y generar, por supuesto, leads de calidad, ¿no? Y una estrategia de outbound, ¿sí? Es abrir puertas directas a tomadores de decisiones, como LinkedIn, con mail directo, con llamadas, emails en la parte de LinkedIn, es salir a buscar y hacer campañas o secuencias que acompañen, ¿sí? O apalancarnos en estas herramientas digitales para acompañar esta estrategia de outbound. Y si hablamos de una estrategia B2C, en una estrategia de inbound, lo que buscamos es ganar visibilidad, como puede ser en Instagram, ganar en nuestras páginas web SEO, que nos encuentren, si hacemos vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Un vino ecológico, ok, que nos encuentren y salir de los primeros cuando ponen las palabras que creemos que son las que describen nuestro producto, ¿sí? Ir generando comunidad, ¿no? Y ahí está, aparece en Instagram, YouTube, los blogs que veíamos antes, ¿no? Y en una estrategia de outbound son
muy útiles lanzar campañas, incluso pagas, ¿no? Que lo veíamos antes, de todo lo que tiene que ver con la captación, ofertas, o sea, el rebranding de nuestras marcas, ¿no? Con todo lo que veíamos antes de Meta, bueno, las herramientas que utilizamos en la definición aquella de mercado. Entonces, en resumen, es importante entender que para entrar a un mercado es muy importante entender que tenemos dos estrategias. Una de inbound, en donde salimos, en donde buscamos o atraemos a posibles clientes a nosotros, y por otro lado, una estrategia de outbound, en donde salimos proactivamente a buscar clientes o posibles clientes para nuestros productos o servicios, ¿sí? Y ahora nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con una estrategia de outbound y ver qué herramientas de inteligencia artificial nos acompañan, ¿sí? En este paso. Entonces, en una estrategia de outbound, como decía recién, está centrada en contactar clientes, activa directamente y utilizando métodos como llamadas, emails, publicidad paga, y contactamos proactivamente a través de, y siempre decimos esto, una estrategia multicanal. Buscar hablar por teléfono, buscar hablar por mail, hablar por LinkedIn. A veces decimos, pero ya la gente no contesta por mail. Ok, pero quizás en una estrategia de outbound donde salimos a buscar nuestros clientes, si ya nos leyeron por mail, por más de que no nos hayan contestado, ya saben quiénes somos. Entonces, siempre cuando trabajamos con nuestros clientes y vienen con, pero ¿cómo entro? Me olvido de escribirle, ¿cómo hago el seguimiento? ¿No? Con todas estas dudas de cómo avanzar en esta entrada al mercado, les hablamos de la estrategia multicanal. No olvidarnos de ningún canal que creemos que puede ser útil para ir haciéndonos conocer en este nuevo mercado, que es lo importante, porque no nos olvidemos que estamos yendo a un mercado frío, a campo nuevo, ¿no? En donde en este proceso de internacionalización quizás nos conocen algunos, quizás no. Bueno, ¿cómo hacer para entrar al mercado pisando fuerte, ¿sí? Y acá, como pone Luli, están algunas de las herramientas, ¿sí? De inteligencia artificial que nos pueden ayudar. Más o menos, acá les nombramos 4. Como siempre decimos, nosotros nos casamos con ninguna en particular, ¿sí? Simplemente les damos nombres, posibilidades, porque tienen distintos costos, distintos alcances, y quizás incluso hay personas que lo tienen, dependiendo que esa RM tiene integración con uno o no. Entonces nosotros les vamos a dar distintos nombres y posibilidades para que ustedes investiguen, y por supuesto cualquier duda que tengan en la implementación o duda en cuál sería la mejor dependiendo del negocio que ustedes tengan, nos lo hagan saber, e incluso en las mentorías que vienen más personalizadas podemos ir analizando, ¿no? Qué herramienta se adapta mejor a cada uno de su producto o servicio, ¿sí? Entonces, tenemos estas 4, ¿sí? Herramientas. La primera se llama Reply.io, ¿sí? Que se llama Reply.io, Apollo, Outreach y Lemlist. Las 4 lo que buscan es la generación automática, ¿sí? De secuencias o de campañas a través de estrategias multicanales. En las 4 se puede hablar tanto por mail, por LinkedIn, como por llamada por teléfono, y en varias de ellas también se puede generar base de datos dentro de la misma herramienta para determinar o utilizar filtros que nos permitan encontrar a la persona adecuada que va a tomar la decisión de comprarme o no, ¿sí? Entonces, bueno, Reply.io hace la generación de secuencias automáticas y hace seguimiento, también tiene seguimiento de prospectos, segmentación analítica. En las 4 de ellas también podemos ver, y ahora vamos a ver un ejemplo, los resultados que vamos teniendo. Entonces, cuando hago una estrategia, yo puedo poner una secuencia, puedo ir poniendo distintos pasos, ¿no? Un correo, luego contacto otro correo a los 2 días, a los 3 días le mando una invitación por LinkedIn, a los 4 días más tarde, un mensaje cuando me acepta. Y a medida que van pasando los distintos pasos, yo puedo ir viendo en vivo quién abrió mi correo, a qué links entra cada una de las personas que recibe esta información, y ahí
obtengo información de en dónde tiene interés y en dónde deja pasar cierta información, si me acepta o no en LinkedIn, qué nivel de apertura el correo tiene. Todo eso a nosotros nos va dando información. ¿Por qué? Porque existen ciertos KPIs de mercado que nosotros entendemos que, si yo voy a ir a hacer una campaña en donde voy a trabajar con 500 posibles leads, ¿sí? Posibles oportunidades, ¿qué ratio de apertura tiene que haber para intentar luego llegar a tener 3 oportunidades al mes, ¿no? Que se conviertan en clientes? Bueno, ¿qué ratio de apertura tiene que tener? ¿Qué ratio de respuestas tiene que tener? ¿Qué ratio de interesados tengo que tener para finalmente a fin de mes cumplir como objetivo de tener 4 nuevas oportunidades en mi pipeline, ¿sí? Cargadas en mi CRM. Bueno, después está Apollo, que es muy útil también para todo lo que es la generación de bases de datos, y también tiene todo lo que es secuencias, ¿sí? Búsqueda de leads, automatización de secuencias multicanal, Outreach, que hace exactamente lo mismo, correos, llamados y mensajes, y Lemlist, que es donde nos vamos a centrar hoy, simplemente por tomar una de ejemplo, que hace lo mismo, campañas personalizadas y automáticas, y nos da mucha escalabilidad, ¿sí? Porque nos deja cargar una gran cantidad de posibles leads en campañas que nos permite a nosotros estar haciendo otras cosas mientras se van enviando correos, mientras voy contactando gente por LinkedIn, ¿sí? Mientras las herramientas digitales hacen lo que no es tan personal por nosotros, ¿sí? Entonces, como les decía recién, vamos a centrarnos en una de ellas. Todas funcionan muy parecidas. Si alguno de ustedes trabaja con alguna en particular y tiene dudas, como siempre decimos, no hay problema en que se acerquen a nosotras, pero como hay pequeños cambios entre unos y otros, preferimos centrarnos en uno y verlo en detalle, ¿sí? Entonces, pusimos como ejemplo Lemlist, que es una que utilizamos mucho también con nuestros clientes, en donde, bueno, como ven, esta es la pantalla inicial. Hay distintos planes en Lemlist también para que se den de alta. Creo también que hay algún periodo de prueba. Sí, de 15, un periodo de pruebas de 15 de, días. de 15 días, exactamente. Tiene un periodo de prueba de 15 días, por lo tanto, si quieren empezar a hacer campañas, bueno, por supuesto que antes de darse alta, tenerla estudiada para aprovechar lo máximo posible esos 15 días de prueba que tengan. Pero bueno, los invitamos a descargársela y a trastear un poco para ir viendo, incluso lanzar una o dos campañas de acuerdo a lo que estén posicionando como producto o servicio nuevo en este mercado, ¿sí? En este nuevo mercado, en esta internacionalización. Entonces, Importante, como ven, ¿vale? Perdón, sí, que sí es importante que todas estas herramientas requieren, como van a estar al final del día, lo que estas herramientas van a hacer va a ser traquear lo que sucede con esos mensajes que enviamos, requiere unas configuraciones de seguridad y de traqueo, es ¿sí? cierto. Es decir, de seguridad, ¿por qué? Porque no queremos, digamos, evitar tener, digamos, intrusión con nuestros correos. Por lo tanto, eso hay que configurarlo desde el DNS y lo mismo hay que configurar lo que se llama un Custom Tracking Domain. Son pasos súper sencillos que se pueden hacer, digamos, nosotros en general, incluso hasta, bueno, lo podemos configurar o mismo hacerlo con el proveedor del hosting y del proveedor de correo, ¿sí? Pero bueno, sí es importante saber que esos pasos de configuración hay que hacerlos porque es lo que nos va a permitir tener visibilidad de todo lo que hacemos. Perfecto, gracias por añadirlo, porque es verdad que para empezar a generarlo, a veces muchos de nuestros clientes se quedan en ese paso inicial. Entonces, una vez que tenemos la configuración inicial hecha, en donde tenemos una campaña o algún servicio o producto que queramos lanzar, en el botón que ponemos acá arriba en azul, dice crear una nueva campaña. Entonces, hacemos clic en la creación de nuestra nueva campaña, ¿sí? Acá ven que este listado que aparece a la derecha son campañas, ¿sí? Que podemos tener activas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, podemos tener
no solamente estar hablándole a un público en particular, podemos estar hablándole a distintos perfiles de personas al mismo tiempo, ¿sí? Se pueden generar distintos tipos de campañas, cargando en cada campaña los leads que creamos que sean importantes, ¿no? Donde contenga el mail. Por supuesto que para la carga de información, si le vamos a hablar por mail, hay que cargar los correos. Y para la carga, si le vamos a hablar por LinkedIn, los usuarios de LinkedIn, ¿no? El URL de LinkedIn. Entonces, en la creación de campaña, cuando hacemos clic en la creación, el primer paso que tenemos que hacer es el armado de una secuencia multicanal, ¿sí? Acá, no sé si se ve muy chico, si no lo ampliamos un poco, Lo están amplio. los distintos, digo porque ahora que lo veo un poco chico, aparecen los distintos pasos que podemos ir añadiendo en las campañas que queramos crear. Entonces, podemos poner pasos de email, podemos enviar invitaciones en LinkedIn, podemos enviar chat de LinkedIn. Algo que se está utilizando mucho últimamente, porque es nuevo y genera curiosidad, son los mensajes de voz en LinkedIn. Sí tengan en cuenta que para que un mensaje de voz o un mensaje en LinkedIn llegue a la persona, primero nos tuvieron que haber aceptado. Entonces, esto a veces genera un cierto embudo en nuestras campañas. Porque nosotros podemos enviar la invitación y si a los 3 días o lo podemos automatizar para que cuando nos acepte se envíe el mensaje, pero si no nos acepta esa persona, no le llegan los mensajes siguientes, ¿sí? Esto lo digo porque quizás a veces podemos poner el correo primero para que el embudo se genere más bajo. Y vamos a ir generando ciertos trucos en las campañas para intentar alcanzar a la mayor cantidad de personas en el tiempo que buscamos, ¿sí? Bueno, también se puede, lo que se hace a veces cuando se manda una invitación, antes de mandar la invitación, quizás se le mira el perfil a la persona 2 días antes, entonces se manda la invitación 2 días más tarde, genera cierta intriga a la persona que recibe. Me miró el perfil hace 2 días y ahora me mira la invitación, genera mayor ratio de aceptación. Bueno, y después se pueden poner ciertas acciones manuales, como una llamada, ¿sí? O manual starts, que cuando decimos, bueno, si ya me envió este mail y si ya generó cierta interacción con la campaña o secuencias que estoy generando, poner un manual task de, bueno, voy a llamar. Incluso se puede integrar también con alguna de las herramientas que estuvimos viendo de llamar directamente desde las aplicaciones, ¿sí? Desde aquí. Pero no, o sea, por supuesto que tiene que ser manual tag porque tenemos que hablar, ¿no? Pero bueno, se puede integrar para hacerlo aquí mismo. Bueno, entonces, una vez que estos son los distintos pasos que podemos ponerle a una secuencia determinada. Vale, perdón que me meta, también tenemos pasos de inteligencia artificial, ¿sí? Como hacer análisis de determinadas webs, etcétera, y generar texto con OpenAI que digamos, se suma a un poco a lo que Vale comentaba, ¿no? Entonces, estos son como funcionalidades de inteligencia artificial que nos dan también este tema de, bueno, cómo hacer para personalizar cada vez más todo el contenido que genere a través de LinkedIn y a través del mail. Perfecto. Y si hay que tener en cuenta ahora, otra cosa a tener en cuenta es que generalmente existen límites de envío, tanto de correos como de mensajes de LinkedIn diarios, ¿sí? Que esto sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar las campañas, ¿no? Hay ciertos límites de correo, no se pueden enviar diariamente, ¿no? Más de 30 correos. Bueno, se puede poner el límite, pero para que no salte, para que no se detecte que puede llegar a ser una máquina en el que está hablando, ¿sí? Existen límites de correos diarios y límites de envío de mensajes por LinkedIn y de envío de invitaciones de LinkedIn, ¿sí? Tanto diarios como semanales, ¿sí? Entonces, a la hora de generar la secuencia, tener en cuenta que, bueno, que por día va a llevar cierto tiempo, bueno, se puede enviar X mails al día, tantos mensajes por LinkedIn, tantas invitaciones, para ir calculando, bueno, en 1 mes y medio esta campaña debería estar terminada, si cargué 1500 leads, ¿ok? Para que contacten a todos los leads que estamos poniendo, pasando por todos los pasos de la secuencia que determinemos, ¿no?
Eso va a depender un poco el tamaño de secuencia que hagamos, ¿no? A veces cuando estás con Lucía vamos a eventos, ¿sí? Aprovechamos y generamos una secuencia para contactar las empresas que creamos que les pueden interesar los servicios que nosotras brindamos y hacemos una campaña. Y quizás para un evento determinado no armamos una secuencia enorme, quizás simplemente con un mail o una invitación en LinkedIn y un mensaje en LinkedIn, que son una secuencia cortita de 3 pasos, ya intentamos estar en contacto con posibles oportunidades en los eventos a los que vamos a asistir, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta los límites porque muchas veces también nos pasa eso. Generamos grandes bases, grandes secuencias y nos generan ciertos embudos en algunas partes y se atrasa un poco los tiempos que tenemos estimados, ¿vale? Sobre todo si va a haber un lanzamiento de un producto. Tenerlo en cuenta esto por si vamos a hacer un lanzamiento de un producto y queremos que en mayo ya estén contactadas todas estas personas, bueno, en julio, ¿no? Si estamos en mayo ahora, estén contactadas, bueno, tengo 2 meses para contactar a estas personas, bueno, armar la campaña teniendo en cuenta los tiempos, ¿sí? Que tenemos y que lleva la secuencia que armemos, ¿sí? Entonces, acá les mostramos en el siguiente paso un ejemplo de una secuencia, cómo puede estar armada, ¿sí? En donde hay un primer paso de mail, 5 días más tarde se manda un segundo mail, ¿sí? Y acá volvemos a la sesión anterior, ¿no? Cómo escribir un mail, qué cantidad de caracteres, apoyarnos en ChatGPT para el contenido que queramos dar, acordarnos del qué, por qué, para qué, lo dije, no, del para qué, sobre todo, para contactar a personas, ¿no? Y qué queremos ofrecer, incluir material audiovisual, que es súper importante para atraer, ¿no? En la apertura de links y de todo lo que significa la interacción con nuestros correos, ¿no? Apoyarnos en todas estas herramientas que vimos anteriormente en la generación de propuesta de valor para incluir adentro de esta secuencia, ¿sí? Y no trabarnos, uy, tengo que escribir un correo, ¿qué le pongo en el segundo correo? ¿Qué le pongo en un tercero? Bueno, existe, como mostraba Lucía en la sesión anterior, en el mismo plan ChatGPT le podés pedir generar una secuencia y te genera te da 3 posibilidades de correo. Después, por supuesto, que le vamos a dar nuestra impronta, le vamos a incluir el material audiovisual que nosotros queramos oportuno, pero hoy las herramientas digitales que tenemos a mano nos ayudan mucho en todo lo que es en el armado de una campaña, ¿sí? Entonces, bueno, luego ponemos un tercer mail y existe la posibilidad de poner variables, ¿sí? Si me contestó, si no me contestó, si me contestó, generar un manual task para intentar ya, contactar con ellos, que sea enviarle una invitación por LinkedIn, si me acepta, mandarle un chat por LinkedIn, y si no me contestó, visitar el profile primero, mandarle una invitación, bueno, distintos pasos y van generándose, ¿no? Como si fuese un árbol con distintas ramas, dependiendo un poco qué es lo que queremos posicionar. Incluso si queremos hablar en distintas industrias, porque quiero vender plástico a la industria de metalúrgica, esto y lo otro, bueno, ir abriendo la secuencia es, si la industria es tal, hacer esta secuencia con estos mensajes. Si la industria es tal, hacer esta secuencia con estos mensajes. Y si es esta otra industria, esta secuencia. Entonces, en una misma campaña, puedo tener hasta hablándole a 3 industrias diferentes, ¿sí? Dependiendo de las variables que carguemos a la hora de subir los datos, ¿sí? La siguiente, Lu, acá tenemos lo que es el lead scoring. Acá nosotros podemos ir clasificando, ¿sí? Ahora la siguiente, vamos a ir viendo cómo se carga la información, ¿eh? Pero de la información que cargamos, nosotros podemos ir clasificando los distintos leads que tengamos cargados para ver si estamos cerca de convertirse esa oportunidad o 7 y entender qué interacción tuvo o no con nuestros correos. Entonces, en la parte de lead scoring se puede ir poniendo el lead y qué estatus tiene. Si se terminó o no la secuencia, si se mostró interés o no mostró interés en lo que le enviamos,
clasificarlo con interés o no, la misma inteligencia artificial que está asociado dentro del Emblis, lo puede hacer automáticamente, te lo propone como interesado porque interactuó, porque te respondió, pero bueno, siempre tenés la opción de ponerlo o modificarlo manualmente, ¿sí? Decir, no, este no era interesado, simplemente me contestó para curiosidad, o al revés, este parece no interesado, pero para mí es un interesado porque tiene proyección donde sea, ¿no? Entonces, podemos ver cuáles siguen en proceso la campaña, cuál terminó la campaña, cuál todavía está pendiente de empezar, como el que dice to launch, o sea, está pendiente de lanzar dentro de la campaña, bueno, quien no esté interesado, ¿no? Entonces, estas acciones personalizadas, enfocadas en estos leads calientes, lo que hacen al final es darnos a nosotros una mayor eficiencia y productividad. Y como decimos siempre, utilizar nuestro tiempo donde creemos que realmente aportamos valor, ¿sí? Sumo vale que ese lead Sí. record que se ve aquí es una funcionalidad de inteligencia artificial de Lemlist. Entonces, ¿qué hace Lemlist? Toma cada uno de estos leads y los evalúa, ¿no? Tiene como su algoritmo interno que empieza a decir, bueno, a ver, este lead, ¿abrió o no abrió el correo? Si lo abrió, ¿cuántas veces lo abrió? ¿Lo abrió un día o lo abrió en 2 días distintos? ¿Hizo clic en los enlaces de los correos? ¿Respondió o no respondió? Entonces, tiene como su propia fórmula interna que va calificando esos leads. ¿Y por qué es importante esto? Porque como Vale decía antes, probablemente las respuestas por mail hoy ya cada vez son menores. Entonces, ¿qué nos sucede cuando hacemos una estrategia de outbound con estas herramientas con nuestros clientes? La automatización sola no cierra ventas ni cierra reuniones, ¿sí? Entonces, es importante el trabajo de creatividad adicional que le agregue el vendedor. Entonces, acá lo importante es que el vendedor trabaje sobre los leads que tengan más posibilidades de cierre, ¿sí? Si yo tengo 1000 leads, el vendedor no va a poder trabajar sobre, digamos, hacer un trabajo personalizado por sobre los 1000. Entonces, utilizamos estas funcionalidades de inteligencia artificial, esta herramienta, este lead scoring, para evaluar cuáles son lo que llama hot leads, los leads calientes, que quiere decir que interactuaron, digamos, demostraron mayor interés en la información que les enviamos, y el vendedor genera acciones aún más personalizados en estos hot leads, ¿sí? Y entonces, cuando empezamos a trabajar con esta metodología, digamos, utilizar la automatización para ir haciendo este calentamiento de leads y que el vendedor haga acciones más personalizadas, digamos, sobre estos que tienen 100, 90, 81 y 63, empezamos a tener mayor resultado, ¿no? Digamos, mayor productividad, mayor tasa de cierre. Las tasas de conversión empezaron a aumentarse. Entonces, estas herramientas, estas funcionalidades de inteligencia artificial sumadas a la automatización, claramente nos permite ser más eficientes y más productivos a la hora de una estrategia de internacionalización. Todo tuyo, Vale. Bueno, y en esta entrada al mercado, en esta aplicación del Lemlist, que nos ayuda a entrar al mercado, en la siguiente slide, vemos cómo cargar datos, ¿sí? En la primera semana decía cómo crear una campaña. Primero generamos toda la campaña y toda la secuencia, como lo vimos recién. Y en la siguiente paso te dice cómo importar leads, ¿no? Cómo subir datos, ¿sí? a nuestra campaña, ¿no? A quién tengo que contactar. Entonces, si nosotros hacemos clic en la siguiente parte que dice importar datos, donde dice lo azul, que dice import leads, nos aparecen distintas formas de cargar datos en nuestras campañas, ¿sí? Lo podemos hacer a través de Excel, un CSV, en donde si tenemos toda la información cargada en un Excel, en donde aparece, ¿no? Los datos que nosotros queremos mencionar, como por ejemplo el nombre, el apellido, importante el mail, el URL de LinkedIn, si queremos el nombre de la compañía, súper importante porque a veces en los mensajes mismos mencionamos, ¿no? Hola Isabel, ¿no? O hola first name,
¿no? Sabemos que en company name, ¿no? Se puede referenciar para intentar hacerlo lo más personalizados posible los correos, se puede ir haciendo referencia a los datos que vamos cargando dentro del correo, ¿no? O dentro del mensaje de LinkedIn, ¿no? Si ponemos hola first name, ok, va a aparecer cuando lo enviemos hola Valeria, ¿no? En mi caso, porque yo estoy cargando que first name pongo Valeria, en apellido Sáenz, trabajo en la empresa Tulip, sabemos que en company name me va a aparecer Tulip, entonces cargar en un Excel los datos que creamos que son interesantes, ¿sí? Para nuestras campañas y para los mensajes que vamos a enviar desde nuestras campañas, ¿sí? Bueno, se pueden importar incluso desde LinkedIn directamente los leads que veamos, como en sesiones anteriores veíamos que podíamos ir en la definición de mercado utilizando LinkedIn o Sales Navigator e ir armando listas, ¿sí? Que nos parezcan con los perfiles interesantes. Bueno, se puede traer desde LinkedIn la información directamente al Lemlist. Bueno, se puede hacer manualmente, o sea, podemos ir cargando uno manual a mano. Bueno, y después hay otras que ya implican la integración de APIs y cosas, pero bueno, los más básicos que son un Excel o LinkedIn o incluso manualmente son muy sencillos de hacer, ¿sí? Acuérdense que si lo van a trabajar desde Excel para subirlo al Lemlist, lo tienen que pasar al formato CSV, que lo lea como dato, no como formato de cuadrícula, ¿sí? Simplemente hacen guardar como y lo guardan como con esta extensión para que Lemlist lo pueda leer, ¿sí? Y que lea cada campo. A la hora de cargarlo, les van a ir pidiendo que nombren cada campo que es, ¿no? Y les van dando opciones. Este campo es primer nombre, este campo es segundo nombre, este tercer campo es el mail, este es el LinkedIn, y algunas las pueden poner como variables customizables que no tienen que tener una definición en particular, pero si en sus mensajes van a mencionar el primer nombre o la compañía o datos que a ustedes parezcan relevantes como el mail ay, perdón, iba a estornudar. Si le van a hablar tanto por mail como por LinkedIn, bueno, poner que ese es el mail y que eso es el LinkedIn, ¿no? Ayudar a que Lemlist lea la información que estamos cargando, ¿sí? Entonces, una vez que lo cargamos, y otra cosa importante, sí tengan en cuenta que a la hora de subir si lo van a hacer, por ejemplo, a través de Excel, vean, por ejemplo, los primeros nombres, si van a hacer referencia en sus mensajes, que no sea, por ejemplo, una L, o cuando tiene tilde aparece a veces como si fuese una ñ. O sea, revisen los datos que están cargando desde Lemlist, una vez que los cargan, que tengan, ¿no? Que aparezcan correctos, ¿no? Porque cuando hay tildes a veces cambia eso por esa letra que tiene como un conito arriba, o sea, para que no aparezca, que no salte a la vista, ¿no? Que siendo una máquina que envía el mensaje, ¿no? O si por ejemplo, los nombres de las compañías son muy largos, algunas compañías tienen cargados en LinkedIn o en la herramienta que utilicemos para la realización de base de datos, nombres cargados, Tulip, consultora de ventas comercial, bueno, acortar los nombres de las empresas lo que crean coherente para una secuencia que estén enviando, ¿sí? Revisar un poco los campos que están cargando antes de cargarlo, ¿sí? Y una vez que lo tenemos cargado, se puede lanzar la campaña, ¿sí? Se hace to launch, lanza la campaña y empieza, ¿no? Lo que llamamos a correr la máquina, ¿no? Entonces empieza el primer mail a las personas que tenemos destinadas para ese primer día, un segundo mail a medida que van pasando los días. Y lo interesante de estas aplicaciones, además de todo lo que contamos, es que nos permiten tener datos de manera en tiempo real, ¿no? Puedo entrar a lo que significa el análisis de campañas dentro de la aplicación de Lemlist y entender cómo leer esos datos, cómo leer esas campañas, ¿no? ¿Qué porcentaje de apertura? O sea, bueno, primero, ¿no? ¿Cuántos correos se enviaron? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de apertura en esa primera línea estoy leyendo, ¿no? ¿Qué porcentaje de apertura tuvieron mis correos? En este caso, un 41%. ¿Qué cantidad de clics hicieron en los links que incluí en los correos que envié? ¿Qué cantidad de respuestas tuve, ¿sí? En esos links que envié, de esos correos que envié? ¿Y qué cantidad de interesados resultaron de esta campaña, ¿sí? Que generé a nivel mail. Te hace el mismo análisis para toda la parte de LinkedIn, ¿sí?
cuántos perfiles visité, cuántas invitaciones envié, cuántas me aceptaron y cuántas no me aceptaron, cuántos mensajes envié por LinkedIn y cuántos se abrieron. Entonces, todos estos porcentajes nos dan mucha información a nosotros para entender si el mensaje que estamos enviando, primero, interesa o no a la persona que le estamos enviando, si lo están abriendo o no, dónde está teniendo interés la persona en la que le estoy hablando, porque podemos ver que el link se abrió, ¿sí? Entonces, sí, acá es súper importante entender que el concepto de mejora continua, ¿no? Empezar a ver si a lo largo de 4 o 5 días vemos que estos ratios son muy bajos, que si yo al final del día quiero incluir, ¿no? Ponernos objetivos claros. Yo vuelvo siempre a los números, a métricas, ¿no? Ponernos objetivos claros y por supuesto alcanzables, ¿no? Si yo sé que en un mes quiero generar por lo menos 7 oportunidades, bueno, ir viendo el camino atrás de qué cantidad de leads tengo que contactar para llegar a generar 6 oportunidades en un mes, ¿no? Porque sé que si cargo 2.000, voy a tener más o menos un 40% de apertura, sería un ratio 40-50% de apertura en un correo o en un LinkedIn, puede ser interesante. Si voy a respuestas que tenga un 10% de respuesta o un 10% de clics en las cosas que yo genero, y a medida que voy viendo que los pasos dentro de mi secuencia van generando la conversión que yo necesito, es que la secuencia está funcionando de la manera que buscamos. Si vemos de repente que hay un ratio muy bajo en una apertura de correo, por ejemplo, bueno, puedo hacer cambios constantes. Se pueden generar lo que se llaman A/B testings, que es probar, por ejemplo, de enviar un correo con este título y otro correo con este otro título, a ver cuál tiene mayor apertura, cuál llamó más la atención, probar, bueno, distintas cosas que podemos ir generándole cambio a nuestros mensajes para ver si es que lo que estoy enviando no interesa o es que no estoy llegando de la manera adecuada. Ver si a la base de datos que le estoy generando, que cargué, es la adecuada o quizás no le tengo que hablar al director de tecnología, quizás le tengo que hablar al director de compras, ¿sí? Entonces, ir probando distintas secuencias, distintas campañas para ver dónde estoy encontrando el éxito del producto o servicio que estoy queriendo posicionar, ¿sí? A través de la campaña que estamos armando, por supuesto. Entonces acá un poco les dejábamos los beneficios y algunos tips, ¿no? Para trabajar con Lemlist. Por supuesto que, bueno, beneficio tiene una personalización muy avanzada. ¿Por qué? Porque tanto los textos, las imágenes, los videos, todo puede estar personalizado desde nuestra empresa y también personalizado a la persona que le estamos enviando, porque podemos llamarla por el nombre, mencionar la empresa que queramos, todo de manera automática, ¿no? Que es lo importante, ganar escalabilidad. Porque si lo tengo que hacer yo manualmente, al final son muchas horas de mi día que pierdo en productividad y en eficiencia, ¿no? Bueno, automatización de secuencias multicanal, detección de interés, en qué links, quién abrió, qué hizo, qué clic, quién respondió, quién mostró interés, ¿sí? La integración del Lemlist con CRMs, en donde puedo ir enviando, ¿no? Los interesados o las oportunidades que creo ya directamente al CRM que estemos utilizando. Bueno, y hay una aplicación dentro del Lemlist que también lo que me permite es cuando nosotros vamos a hacer campañas masivas, ¿sí? Es decir, masivas, es decir, enviar muchos correos por día, ¿no? Es interesante que nuestro dominio, si nosotros, por ejemplo, vamos a abrir un correo de nuestra empresa o tiene poco tiempo, existe una aplicación que se llama Lemworm, que está dentro del Lemlist, ¿sí? Que lo que hace es ir calentando el dominio. Va enviando correos, ¿sí? Y respuestas que después se borran automáticamente en nuestro correo para generar un cierto reconocimiento del dominio que estamos trabajando, ¿no? Entonces, siempre decimos que es interesante si vamos a lanzar una campaña masiva de correos, que el dominio, ¿sí? Esté reconocido o caliente, ¿no? Le llaman Lemworm, por eso se dice el calentamiento de dominio, que es a partir más o menos de un 80%, ¿sí? Dentro del mismo Lemlist existe Lemworm que está incluido en el pack de Lemlist que genera, ¿sí? Bueno,
acá hay algunos tips, pero que más o menos los fuimos hablando, que es usar distintas variables dinámicas, no solamente el nombre, sino la empresa, el apellido, lo que queramos ir integrando, agregar imágenes y videos, como veíamos antes, que ayudan mucho a la apertura y al interés de la persona que le enviamos, activar el worm automático de mail que les decía recién con el LEMworm, hacer los A/B testing, ¿sí? En las distintas, o cambiando, no sé, los títulos, o cambiando qué llamado a la acción quiero hacer para cada uno, e ir probando qué tiene mejor resultado según la audiencia que estoy enviando, ¿sí? Y, bueno, medir resultados de las secuencias y ir generando cambios para una mejora continua, ¿sí? En nuestras campañas, pum, pum, hasta así llegar a los resultados que buscamos, ¿no? ¿Qué porcentajes tengo que alcanzar para llegar al final a cumplir el objetivo, ¿no? Que tenemos al final del día, lo que buscamos con todas estas secuencias, ¿no? Es convertir oportunidades, o sea, encontrar leads, generar oportunidades y que esas oportunidades se conviertan en clientes, ¿no? Lograr cierres. Entonces, al final del día es intentar ver desde atrás para adelante qué cantidad de leads tengo que contactar para alcanzar los objetivos que queremos, ¿sí? Bueno, avanzamos porque, bueno, quedan 10 minutos, entonces, y tenemos varias cosas por mostrar, pero vamos a ir con la estrategia de inbound, ¿sí? Como decía Vale, inbound es generar contenido en estos canales que tenemos, como las redes sociales, nuestra web, etcétera, para que los clientes al final del día nos vengan a buscar a nosotros, ¿sí? Distinto a lo que es outbound, que es cuando salimos a buscar proactivamente. Entonces, estos canales nos permiten generar contenido para estas etapas, ¿no? Como hablábamos con el viaje del cliente. Primero para atraer a los clientes y para que nos conozcan y atraerlos a nuestra marca, que aquí la semana pasada, no sé si se ve pequeño, pero voy a agrandar un poquitito, la semana pasada habíamos visto herramientas como Durable.co para generar blogs, ¿sí? Los blogs es una herramienta súper importante para generar contenido de valor, para conectar con esa necesidad de los clientes. Otra herramienta que nos sirve mucho son los casos de éxito, ¿sí? Contar la historia de clientes actuales y activos es súper importante para mostrarnos como autoridad y como referentes. El uso de palabras clave, como decía Vale, en nuestra página web, nos ayuda a que nos encuentren y atraer. Y habíamos visto el webinario pasado la herramienta como SEMrush o Ubersuggest. Y hoy vamos a ver una herramienta muy, muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero que se llama Opus Clip, que nos permite hacer clips o editar lo que se llama, cuando hacemos grabaciones de podcast, ¿sí? Esta herramienta es súper válida para esta generación de contenido. Lo otro, bueno, tenemos contenido específico para convertir, ¿no? Para llevarlo al cliente a la acción de comprar. Entonces, acá hay una, no es una herramienta, sino es, bueno, es una herramienta que nos permite hacer eso, ¿no? Que son lo que se llama las páginas de destino, o en inglés, landing pages. Esas páginas de destino que en general la mayoría de las herramientas de CRM, e incluso en su versión gratuita, es súper importante que las empecemos a utilizar. ¿Por qué? Porque cada página de destino nos va a permitir tomar la información de lo que suceda con ellas, ¿bien? Entonces, podemos crear páginas de destino para distintos usos. Por ejemplo, para crear lead magnets, ¿sí? Que es convertir y llevar a la acción a un cliente. Ese lead magnet, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El lead magnet es magnet de imán, ¿sí? De traer al cliente y generar a ese cliente que haga una acción en concreto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, llenar un formulario de contacto. ¿Sí? Entonces, esas páginas de destinos que se pueden crear en los CRMs, además la podemos editar con determinadas herramientas como ya vimos, ¿no? Como por ejemplo Canva. Y luego analizar, ¿no? Es importante en los CRMs o por ejemplo en Lemlist, estas herramientas de automatización o digitalización que tenemos, crear esos tableros de control como mostraba Valeria, en donde nos permite identificar, ok, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, pero con datos concretos y con métricas predefinidas previamente por nosotros.
Entonces, vamos a ir a, bueno, Opus Clip. Opus Clip es una herramienta que nos permite cargar videos extensos, por ejemplo, si dimos una charla, si entrevistamos a un cliente, si hicimos un podcast, esos videos que suelen ser extensos, podemos cargar la URL o mismo hacer el upload del video completo. Identifica automáticamente los momentos más atractivos, los puntúa y los separa en pequeños clips, ¿sí? Entonces, tan solo con un material podemos generar diversos y, digamos, varios contenidos para, digamos, ir posteándolos a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es súper importante porque antes hubiésemos necesitado realmente de alguien de edición, alguien que nos haga los subtítulos, ¿no? Incluso poner subtítulos en otros idiomas. Entonces, realmente esta es una herramienta que nos agiliza, ¿sí? La producción de contenido o la generación de contenido para poder utilizarlo en distintos momentos. Bueno, como decíamos antes, ¿no? Podemos tener subtítulos animados y automáticos. Puede ajustar los clips digamos, dependiendo dónde va a ser posteado eso. Además, se pueden incorporar imágenes generadas por inteligencia artificial, digo, edita no solo el texto, sino también las imágenes de ese video y podemos planificar el posteo automatizado de esto en las redes. Tiene un periodo de trial esta herramienta y además luego, bueno, va teniendo diferentes tipos de licencias, ¿no? Esto lo preparamos para esta presentación, ¿no? Digamos, acá pueden ver la página inicial, ¿sí? La casa dentro de mi usuario, que lo creamos con Google. Es simplemente fácil. Dice, hacer el upload del contenido o mismo incluir el enlace, ¿no? Aquí se incluiría el enlace y acá podemos hacer clic y hacer realmente subir el video. Y puedo pedirle distintas cosas, ¿no? Al editor, digamos, que se edite de diferentes maneras. En este caso, nosotros subimos un video donde estuvimos presentando en un evento, ¿sí? No le pedimos más nada, sino que haga pequeños clips, cortes de este video, y en tan solo segundos obtuvimos, digamos, luego del análisis con inteligencia artificial, nos propuso estos 5 clips, ¿sí? Y como podemos ver acá, el clip viene, digamos, nos entregó el clip con el título, por ejemplo, aquí, pequeñas empresas versus multinacionales, estrategias de internacionalización. Aquí, ventas exponenciales, estrategia tech para pymes en España. Aquí, digo, realmente es un análisis muy, muy asertivo del video que subimos. Y lo interesante de esto es que además de los títulos, que entonces nosotros podemos definir en qué red o en qué momento publicamos esto, como que puntúa el nivel de atracción, ¿sí? O de engagement que tiene estos videos, estos pequeños clips. Entonces, claramente vamos a poder, vamos a priorizar aquellos que sean más atractivos. También nos propone cuáles son los cambios que le faltaría a ese clip para hacerlo, para elevar la puntuación. Entonces nosotros podríamos incluso agregar, editar ese video o agregar contenido que le permita llegar desde un 92 a una puntuación de 100. ¿Bien? Entonces, esto, digamos, no es estático, sino que nos propone acciones en particulares y por eso que creemos que si vamos a generar contenido en las redes y queremos atraer a esos clientes, esta es una herramienta muy, muy fácil de usar y que realmente podemos aprovechar para ser más ágiles y más escalables. Bueno, y digamos, por último queríamos irnos con el tema de las páginas de destino, las landing pages, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de HubSpot, pero esto lo pueden encontrar en la mayoría de los CRMs y incluso en sus versiones gratuitas, ¿no? Entonces, aquí en HubSpot pueden ver cómo existe la posibilidad de landing pages. Esta es una foto de una versión gratuita de HubSpot, ¿bien?
en donde haciendo clic en páginas de destino, ya, digamos, la herramienta de inteligencia artificial de HubSpot genera templates en función a lo que uno le pide y nos da páginas, digamos, páginas de destino prehechas, ¿sí? Preconfiguradas, que por supuesto se pueden editar. Entonces, por ejemplo, podríamos crear en tan solo unos segundos una página de destino de concreción de una de agenda de reunión, ¿no? Para que los clientes puedan agendar reuniones con nosotros. O podríamos generar páginas de destino para hacer descarga de material, ¿no? Dijimos que el material de valor es súper importante para posicionarnos como referentes en el mercado. Bueno, que los clientes puedan entrar a nuestra web o incluso a nuestras webs sociales y descargarse material de valor para ellos es importante. Y ese material de valor que está presente en o esos botones de descarga de material en nuestra web, van a estar enlazados a estas páginas de destino, ¿sí? Lo mismo, agradecimiento por registros a webinarios, agradecimientos por solicitudes. Bueno, hay infinidad de posibilidades respecto a las páginas de destino. Aquí lo importante es entender en función a lo que habíamos visto del viaje del cliente, bueno, qué contenido voy a generar para cada etapa, ¿no? Y hacer disponibles esas páginas de destino en nuestra web y en nuestras redes sociales a la gente para que pueda acceder. Este es un ejemplo que hicimos con un cliente nuestro. Elisa es una persona que hace coaching o terapias, ¿sí? Y entonces crea en su CRM, que es System.io, creamos una página de destino para un formulario de contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos con este formulario de contacto? Elisa agregó lo que se llama un lead magnet en su página web, ¿no? Que es este botón de descarga un manual, ¿no? Entonces ella está trabajando con temas de coaching, entonces está viendo, le quiere ofrecer a las personas que accedan a su web la posibilidad de descargarse un manual para descubrir cómo poner límites en las relaciones, ¿no? Entonces, este botón, que al final se llama como lead magnet, atraer al cliente y llevarlo a que haga una acción, ese botón tiene detrás el enlace de la página de destino del formulario de contacto que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando la gente hace clic en descargar el manual, ese botón lo lleva a la página de destino de formulario de contacto. Y una vez que la gente completa y carga ese formulario y pone enviar, recibe este gracias por completar el formulario, que al final es otra página de destino, ¿sí? Creada. ¿Y qué sucede? Cuando la gente carga ese formulario, esa información ya se carga de manera automatizada en el CRM de Elisa. ¿Bien? Entonces, Elisa tiene los datos de ese potencial cliente en su CRM, ¿sí? Atrajo al cliente con ese lead magnet, ¿sí? Lo llevó a la página de destino del formulario y ese formulario le permitió obtener de manera automatizada la información de ese potencial cliente en su CRM. Y además de tener la información de nombre, apellido, correo y teléfono, si es que lo dejó, sabe que esa persona vino por la descarga del manual de cómo poner límites. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Elisa luego? Va a poder generar acciones, digamos, personalizadas con esta persona. Va a entender que esta persona tiene interés por poner límites y entonces puede empezar a generar contenido específico para esa persona, ¿no? Que esté relacionado con ese tema. Por lo tanto, va a aumentar sus posibilidades de cierre y sus tasas de conversión con ese potencial cliente. ¿Bien? Entonces, estas son herramientas algunas de inteligencia artificial y otras más digitales que nos sirven para aumentar las tasas de conversión cuando hacemos una estrategia de internacionalización y que son súper importantes porque además las podemos hacer locales, ¿no? Las podemos hacer con del idioma, digamos, con el idioma de la persona, con el contexto de la persona, la tonalidad del mercado al que estamos yendo, ¿no? Entonces, esas páginas nos van a permitir traquear y luego poder accionar de manera más eficiente. Bueno, y esto es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Podemos tener información, métricas, resultados, que al final del día es lo que nos permite
tomar decisiones más estratégicas. Y bueno, finalmente, vale, con esto vamos a cerrar un poco el repaso de todo lo que hicimos en estos 4 webinarios. Bueno, la idea acá es que Voy a agrandar. un resumen, sí, quizás está un poco chico, cuando mandemos la presentación lo veré en detenimiento, pero sí nos interesaba ver todo lo que estuvimos viendo, ¿no? En resumen, en estos 4 webinarios, ¿no? Cómo diseñar nuestro proceso de internacionalización uniéndonos y aliándonos con todas estas herramientas de inteligencia artificial que nos hacen de apoyo y nos hacen, como siempre decimos, la vida más fácil, ¿no? Entonces empezábamos en un primer eslabón en donde hablábamos de un análisis de mercado, en donde podíamos cuantificar la posible demanda que vamos a tener en este nuevo mercado y ver qué mercado queremos ver, cuáles son las tendencias en este nuevo mercado, ¿no? Entonces acá enumeramos algunas de todas las aplicaciones que fuimos viendo para que cuando estén en el proceso de internacionalización se les queda como el mapita para llegar más rápido, ¿no? Para cuantificar estaba Meta Ads, con Google Ads, Planner, ¿se acuerdan que en aquella primera sesión, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Google Ads Keyword para ver qué palabras son claves o no para buscar nuestro mercado, LinkedIn, Sales Navigator, Instant Data Scrapper, que recién consultaban, que si quedan dudas nos contactamos pues con ustedes. Para el análisis de este mercado, todo lo que tiene que ver con Google Trends, SEMrush, SimilarWeb, esa es una primera sesión. Después hablamos de todo lo que tiene que ver con la propuesta de valor, cómo generar contenido de valor para nuestros clientes e incluirlos luego en nuestra entrada al mercado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con texto, bueno, por supuesto nuestro aliado ChatGPT, ¿no? Que nos ayuda tanto en la edición de correos como en la edición de secuencias, utilizarlo, apoyarnos en él, generar prompts de calidad para llegar a los resultados que buscamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con video, ¿no? Donde estaba HeyGen, donde creábamos nuestra avatar, Synthesia, Lumen 5, que con un mensaje de voz ya te generaba el video que estábamos buscando. El diseño de imágenes, como es Canva, que donde podemos hacer una descripción de la foco de imagen que queremos buscar y se lo hace la misma inteligencia artificial. Página web o blogs, que tiene que ver con Durable, que en menos de 3 minutos podemos tener diseñada una página web a través de una descripción que le hagamos a nuestra empresa, ¿no? Y de fotos que estén relacionadas con eso. Y Taplio, que era una de las también, ¿no? Herramientas que se utiliza mucho para todo lo que tiene que ver con la medición, ¿no? Después está lo que vimos hoy, ¿no? En la entrada al mercado y seguimiento de leads y oportunidades. Entonces está el outbound y el inbound. En el outbound, bueno, vimos Apollo, vimos Outreach, vimos Reply.io y Lemlist. Nos centramos en el uso de una de ellas, que es Lemlist, para dejarles el cómo se utiliza. Hay pequeñas diferencias entre ellas, como decíamos antes, y inbound, que es lo que contaba Lu recién, ¿no? Con Opus Clips, páginas de destinos, Link Magnet, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con atraer clientes a nuestras redes o a nuestras páginas, ¿sí? Atraer oportunidades. Y por supuesto, nosotros siempre, bueno, mencionamos HubSpot, pero hay un montón de CRMs, no es necesario casarse con uno, pero sí insistimos y los animamos en el uso del CRM, que encima se integra, ¿no? Con tantas otras de estas aplicaciones y nos permite hacer como un seguimiento más detenido, ¿no? De los leads que tenemos en mesa y oportunidades para llegar finalmente al cierre, ¿sí? Esto es un poco como el mapa que queríamos dejarles, ¿no? Y por último queremos irnos, como siempre invitamos esto, ¿no? Recordad que la tecnología evoluciona muy rápido, pero que es fácil de acceder, ¿sí? Es fácil de implementar y los invitamos a mantener la curiosidad, siendo críticos, ¿sí? No todas las herramientas aplican a todos y mantenernos abiertos al cambio. Y sobre todo, por sobre todo, probar. Y cerramos con lo que había mencionado Teresa. Teresa va a enviar el registro para todo lo que tiene que ver con las horas de consultoría, ya en donde vamos a trabajar uno a uno con ustedes para ver cómo aplicamos todo esto que vimos y llevarlo a la acción en su estrategia de internacionalización.
Por lo tanto, bueno, preguntas que tengan al respecto nos avisan, pero aquí estamos para quienes se registren con Teresa. Bueno, estaremos trabajando luego ya en la estrategia personalizada. Pues eso es, queda todo perfectamente explicado. No sé si alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar algo en este momento. Y si no, pues nada, lo que dije al principio, os mandaremos el enlace para inscribiros a la segunda parte e iremos dando paso a las empresas seleccionadas. Si nadie quiere decir nada más, pues muchísimas gracias a Valeria y a Lucía por todo esto tan interesante que nos cuentan y a Muchas todos gracias a por haber ustedes. participado, por haber estado aquí escuchándonos estos días. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Muchísimas Teresa. gracias, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.